Aunque faltaban detalles por aclarar, Yuki fue retirado de la lista de detenidos. Ya no era considerado un criminal fugitivo. Le agradecieron su protección. Yuki aceptó las disculpas y se ofreció a colaborar en la investigación futura contra el traidor Sapper, pero Dugo señaló un nuevo problema. Yuki salió de una mazmorra de rango S. Entrar solo está prohibido por ley. Los desafíos de mazmorra requieren aprobación oficial del gremio. Yuki se quedó sin palabras ante tal tecnicismo legal. Aunque tenía experiencia, entrar en solitario era una violación. Oficialmente, Yuki seguía siendo solo un aventurero de rango E. Ginki propuso un trato. Yuki conquistaría la mazmorra que ellos gestionaban, bajo la supervisión directa del estricto Dugo. Si demostraba su verdadera fuerza, no habría detención. Yuki cuestionó si ese trato especial era realmente aceptable para el gremio. Ginki respondió que el estancamiento es el mayor pecado. Ansiaba ver la conquista de este misterioso domador de monstruos. Yuki dudaba sobre mostrar sus métodos secretos. Pero Lieber le sugirió proceder como siempre, sin miedo al escrutinio del escuadrón. Advirtió que traer monstruos que hablen podría costarle su licencia. El escuadrón lo vigilaría muy de cerca en cada paso. Usar solo al murciélago causaría anemia y no bastaría para limpiar la mazmorra. Necesitaba una estrategia mucho más sólida. Lieber sugirió buscar a Tusk. Yuki recordó haberle servido antes, preguntando si era un especialista de alto nivel. Lieber respondió que Tusk era mucho más. Era el maestro de su mazmorra. El origen de todo. Y aquí termina nuestra historia. Para actualizaciones semanales de esta serie, los capítulos se subirán en mi segundo canal, Manhwa Updater. No se lo pierdan. Únete a la pandilla para no perderte nada. Gracias por ver. Manténganse geniales y nos vemos en la próxima aventura. El mago lanzó un hechizo ardiente al cielo y las llamas impactaron de lleno en el ala del dragón. La bestia púrpura rugió de agonía. Desde la retaguardia, un hombre ordenó a Basa activar un aumento de velocidad. Basa era un chamán rango A de Golden Time. Luego, ordenó a Ladish mantener su fuego constante. Ladish era un mago de rango A de la misma élite. Y entonces estaba Saki, una espadachina de clase S que empuñaba la legendaria espada del Salvador. Ella esperaba el momento de asestar el golpe final. El cerebro tras la estrategia era Kunan, un espadachín mágico de rango S de Golden Time. El último en recibir instrucciones fue Yuki. Su misión era esconderse, no tenía clase, ni rango, ni afiliación alguna. Cargaba una mochila inmensa. Basa. Ladish y Kunan atacaron al unísono, presionando al monstruo hasta que Saki vio la apertura perfecta y activó su habilidad. Corte luminoso. En un parpadeo, el dragón fue despedazado. Soltó un último rugido antes de colapsar pesadamente contra el suelo. Yuki contemplaba la escena con asombro. Como se esperaba de los rango S, habían derribado a un dragón con una facilidad aterradora. Han pasado décadas desde que las mazmorras y los aventureros aparecieron. Aún así, la humanidad no ha logrado limpiar este abismo creciente. Por ello, las mazmorras olvidadas suelen provocar rupturas catastróficas, desatando el caos en el mundo exterior. Lo peor es que muchos aventureros solo cazan por dinero, negándose a completar las mazmorras por completo. Solo unos pocos héroes entienden el peligro real. De repente, un golpe seco impactó la mochila de Yuki. Era Basa. Lo llamó el cargador de maletas y exigió una poción de inmediato. Yuki buscó frenéticamente entre sus suministros. Ladish se burló, recordándole que ellos arriesgaban la vida en el frente. Basa añadió que no esperaba que una basura así acompañara a Saki. Lo despreciaban por ser un novato de rango ínfimo. Sin maná y lento, para ellos no era más que un estorbo inútil. Kunan lo silenció en seco. Les recordó que estaban en una mazmorra de rango S. No era lugar para charlas estúpidas. Se disculparon. Kunan miró a Yuki y le ordenó cumplir su rol con seriedad. Después de todo, aún era parte del equipo. Sí, señor, respondió Yuki. Mientras avanzaban, él admitió que aún le faltaba la mentalidad de un verdadero guerrero. Se había emocionado demasiado viendo a la élite en acción. Deseaba gritar que había aprendido lecciones valiosas, pero el abismo de poder era doloroso. Ni siquiera tenía una clase. Algún día, juró convertirse en un aventurero como ellos. Perdido en sus pensamientos, bajó la guardia. Saki lo reprendió, advirtiéndole que distraerse en una mazmorra es una sentencia de muerte.
Ella no quería perder más familia. Yuki sentía lo mismo. Hace 2 años, vio cómo su hogar era devorado por una ruptura. Las operaciones de rescate fueron inútiles. La supervivencia se declaró imposible en aquel infierno. Estos desastres eran una plaga. Yuki y Saki crecieron juntos en un orfanato y se marcharon para perseguir sus sueños de gloria. Pero el hogar al que debían regresar y sus hermanos del orfanato fueron borrados de la existencia por esa tragedia. Aquel dolor forjó su voluntad de hierro para evitar más desastres. Lo que no sabía es que alguien lo observaba desde las sombras. Él era la pieza final de un plan siniestro. Una presencia escalofriante lo rodeó y un círculo mágico brilló bajo sus pies. Una trampa de teletransporte. Kunan gritó que se prepararan. Quienes tendieron el lazo esperaban ansiosos la llegada de Yuki. Al aterrizar, la realidad los golpeó. Estaban directamente en la cámara del jefe final. Kunan reaccionó al instante, ordenando formar un perímetro. Le gritó a Yuki que preparara el ítem de retorno. Saki sintió un horror inminente. Un charco de sangre comenzó a hervir y de él emergió un hombre vestido de mayordomo. Creyeron que era el Rey Demonio. Ese título solo se daba a los jefes de clase S más viles. Sin embargo, aquel hombre parecía ofendido por tal etiqueta. Saki se lanzó al ataque. Kunan invocó una jabalina de hielo, listo para masacrar al enemigo mientras ella acortaba distancia. Corte luminoso. Pero el hombre bloqueó todo sin esfuerzo, burlándose de la falta de modales e ignorancia de los jóvenes. Entonces aparecieron más sirvientas, una elfa y un hombre bestia. Kunan fue repelido por una fuerza abrumadora. Una elfa atacó con magia, despreciando a los extras que acompañaban a su objetivo. De pronto, el hombre bestia pateó a Basa cruelmente. Ladish se quedó petrificado de terror. Antes de poder reaccionar, un mago sombrío apareció justo detrás de él. Un nuevo círculo mágico se manifestó. Una voz gélida sentenció que el juego terminaba. El verdadero rey demonio había llegado. Yuki quedó paralizado ante tal presencia. El rey demonio liberó un aura terrorífica y fijó su mirada depredadora sobre él. Sus subordinados se arrodillaron en sumisión absoluta. Kunan lo supo en ese instante, estaban a punto de ser aniquilados. Kunan buscó desesperadamente una salida, pero el aire era tan denso que apenas podía respirar. Yuki se negó a aceptar este destino. Rebuscó en su mochila, y con determinación, presionó el botón de un artefacto oculto. Un círculo de retorno se activó. Cuando el conteo llegó a 5, Yuki dio un paso al frente. Desafió al rey demonio declarándose su oponente. El soberano pareció intrigado, mientras Ladish gritaba que Yuki quedaría fuera del rango de escape. Saki intentó salvarlo, pero Kunan la retuvo a la fuerza. Él entendió el sacrificio de Yuki. El conteo llegó a 3. Kunan y Saki estaban lejos. Yuki confirmó que el plan iniciaba. Todo marchaba bien. El rey demonio cuestionó sus oscuras intenciones. Yuki sonrió. Lanzó el artefacto mientras el contador llegaba a 1. Los derrotaré. Kunan atrapó el ítem elogiando su heroico sacrificio. El círculo brilló. Saki gritó el nombre de Yuki entre lágrimas. Se esfumaron. El rey demonio dudaba si esto era victoria. Yuki asintió. Si esos héroes vivían, conquistarían este abismo algún día. Sentía culpa por Saki, pero el rey admiró su locura. ¡Qué sacrificio tan espectacular! Entonces el demonio propuso un trato. Únete a nosotros. Yuki quedó atónito ante tal propuesta monstruosa. ¿Por qué colaborar? El rey buscaba protección contra la casa humana. Ambos sufren. Si los humanos no entraran, no habría guerra. Atacar sin ninguna razón. Este calabozo era rango S desde el mismísimo principio. Debían devorar otros jefes para absorber un inmenso poder mágico. Basta de tragedias. Esa palabra resonó con fuerza en Yuki. No eran diferentes. Sacrificios necesarios para alcanzar la supervivencia eterna, cooperarían por sus familias. Era un instinto natural y feroz. Yuki comprendió. Juró que solo expulsaría humanos sin matarlos nunca. Siendo poderosos, los humanos finalmente dejarían de acechar sus tierras. ¿Podía Yuki confiar realmente en la palabra de un monstruo? Si te niegas, morirás. Yuki temía una tragedia sin fin. Tras pensarlo mucho, tomó una decisión que cambiaría su destino. Ayudaría al rey demonio, pero solo por salvar a la humanidad. El trato se selló. Yuki ahora era un colaborador del abismo. ¿Un sin clase como él?
Era el requisito para ser domador. Las bestias se burlaban de aquella basura humana tan incompetente. Él los domaría. Necesitaban un tamer para invadir otros calabozos. El requisito era tener un campo de trabajo totalmente vacío. 3 métodos existían: combate, comunicación o la fuerza más pura. Yuki preguntó por el tercero. Era un método de sumisión. Un estallido de dolor. Yuki gritó mientras su alma temblaba. Una pantalla del sistema. El rey vería cada movimiento suyo. Sin posibilidad de traición, Yuki debía enfrentar este camino solo. Hora de partir. El círculo mágico se activó bajo ellos. Invócame en el momento justo dentro de cualquier mazmorra. De repente, Yuki apareció frente a todos los asombrados aventureros. Saki quedó petrificada y dejó de llorar al verlo allí. Ella lo abrazó llorando. Nadie comprendía este milagro inexplicable. Yuki solicitó permiso para conquistar mazmorras en solitario inmediatamente. El gremio explicó que las reglas ahora eran mucho más estrictas. Los aventureros solo buscaban dinero, ignorando el peligro real. Por eso impusieron restricciones de seguridad en todos los calabozos. Sin un equipo verificado, su contribución no sería válida jamás. No podían confirmar su progreso operando de esa manera. El gremio no toleraba la imprudencia de infiltrarse sin equipo. Yuki lo sabía, avanzar solo era un suicidio. Nadie cuerdo busca el peligro sin apoyo. Solo los desesperados que persiguen tesoros imposibles se arriesgan así. Tras pedir una mazmorra rango F para fortalecerse, recibió acceso al laberinto del silencio. Un inicio humilde. Era el lugar ideal para novatos por su baja actividad. Los guardias abrieron la puerta y Yuki avanzó. Tenía un botón de emergencia por si el terror lo superaba. La seguridad era estricta, pero necesaria. Una mazmorra olvidada ocultaba secretos. De pronto, el rey demonio habló en su mente, sobresaltando a Yuki. La voz resonó directamente en su conciencia. No era un truco del demonio, era la habilidad de Yuki. Un domador de monstruos habla con sus bestias por instinto. Era su primer despertar, tan útil como aterrador. Mientras descendía, Yuki explicó que las mazmorras olvidadas carecen de gestión humana y están fuera de control. Hay demasiados portales para vigilarlos todos. Solo los lugares ricos en recursos atraen a los aventureros reales. El rey demonio lo resumió con frialdad. Era un territorio abandonado por la cobardía de los humanos. Las criaturas deberían procrear en paz, pero Yuki temía un colapso. Extrañamente, el lugar se sentía vacío. Algo estaba mal en este pozo de silencio. Un grito desgarrador rompió la calma. Huye si quieres vivir. 2 aventureros pasaron aterrados ante un slime colosal. El rey demonio comprendió la situación de inmediato. Ante la falta de humanos, los monstruos recurrieron al canibalismo. Aquella masa gigante era el depredador supremo. Yuki intentó guiarlos hacia un callejón, pero la bestia viscosa era demasiado rápida y los acorraló. La mujer tropezó y fue engullida por el núcleo del slime. Yuki imploró a Liber que la salvara. Liber se negó. El impacto de su invocación destrozaría tanto al monstruo como a la víctima atrapada. La mujer se ahogaba en esa masa putrefacta. Sin dudarlo, Yuki se lanzó directo al interior del slime. El rey demonio sonrió ante tal locura. Yuki arriesgaría su propia vida para rescatar a una desconocida. Tras sujetarla, activó el círculo de invocación. Una energía violenta estalló mientras las manos de Liber aparecían. Liber le otorgó su poder. Durante la invocación, Yuki escupió sangre, sentía sus venas arder en fuego infernal. Una imagen espectral de Liber surgió tras él. No te rompas todavía, advirtió el rey mientras cruzaba. Con solo un dedo, Liber se sorprendió. El poder de Yuki era débil, pero suficiente para esta escoria. La energía convergió en un punto. Amanecer caótico. Un rayo devastador provocó una explosión masiva y absoluta. Yuki contempló el desastre con horror. Aquella fuerza no era humana, era una catástrofe que borró todo. La mujer despertó temblando de miedo. Yuki estaba destrozado, con sangre brotando de sus ojos y boca. «Debes salir de aquí ahora». El aventurero gritó al ver que Yuki apenas podía mantenerse en pie. Su vista se oscureció y cayó al suelo. Despertó días después, habiendo subido de rango mientras dormía. Recibió la notificación en el hospital. Aquellos aventureros lo salvaron y reportaron su hazaña al gremio. Liber lo invitó a celebrar su supervivencia con un brindis.
pero Yuki se sentía vacío y decepcionado. Solo sirvió como un puente para la invocación, le dolía ser incapaz de luchar con sus manos. Liber le recordó que no abandonó a nadie. Elegiste un destino diferente cuando otros habrían huido, dijo. El rey demonio elogió su voluntad inquebrantable. Yuki aceptó la copa, sintiendo un nuevo respeto mutuo. Para evitar más muertes, Liber presentó a Elvina, una doncella no muerta que serviría como su escudo. Ella bromeó sobre su falta de pulso con elegancia. Yuki no sabía cómo reaccionar ante tal humor macabro. Liber aseguró que ella era una guerrera formidable. Elvina prometió ser la sirvienta más letal del mundo. El objetivo era claro, subir de nivel. Yuki debía fortalecer su cuerpo para resistir el verdadero poder. Criaturas de fuego atacaron, pero Elvina las aniquiló de un golpe. Yuki presenció una fuerza fuera de escala. En una mazmorra Rangoe, ella bailaba entre cadáveres. Soy una doncella muy eficiente, declaró con orgullo. Su actitud le recordó a una niña del orfanato. La nostalgia fue breve ante el peligro real. Las notificaciones de nivel llovían sin parar. Elvina se burló al ver que Yuki se sentía abrumado. En la zona oscura, Yuki notó que mantener a Elvina era mucho más fácil que invocar a Liber. Liber es una existencia única y divina. Invocarlo a él drena el maná hasta niveles casi mortales. Solo pudo manifestar las puntas de sus dedos. Elvina era, por comparación, un gasto de energía insignificante. Yuki elogió su lealtad, provocando un tierno sonrojo en ella. El chico comprendió que la maestría de invocación exige eficiencia absoluta. Ante una puerta sellada, Elvina no vaciló. Un solo impacto devastador redujo el obstáculo a simples fragmentos de piedra. Ella bromeó diciendo que solo estaba tocando. Al otro lado, un guerrero con una espada llameante esperaba su llegada. Yuki lanzó una daga con precisión quirúrgica, desviando el golpe mortal justo antes de que alcanzara a su compañera. El fuego sagrado agrietó su piel. Yuki descubrió con horror que esas llamas celestiales eran el veneno de Elvina. Las llamas eran distintas a cualquier incendio. Irradiaban la misma luz divina que Saki, un calor puro y destructor. Elvina explicó que el fuego sacro es el enemigo natural de los muertos. Bromeó sobre su corazón ya inerte. No era momento para bromas. El santuario ardiente se activó, atrapándolos en una jaula de fuego imposible de escapar. Liber era demasiado poderosa para invocarla ahora. Elvina era su única y valiente opción para sobrevivir a esta prueba. Un domador en primera línea, qué ironía cruel. El destino los obligaba a luchar codo a codo contra la muerte. Pero Yuki la veía como una camarada, no como un arma. Una sonrisa de determinación iluminó el rostro de Elvina. Mostrarían el fruto de su evolución. Juntos, se prepararon para enfrentar al jefe del calabozo con sus almas en juego, habilidad despertada. El ojo de la verdad ahora le permitía leer cada secreto y debilidad del enemigo frente a él. El fuego sagrado era absoluto contra la oscuridad. Al mirar a Elvina, vio su esencia, hecho de todo viento. Sus parámetros explotaron en poder temporal. De repente, el sistema gritó una advertencia de un ataque letal e inminente. Yuki la rescató de un torbellino ígneo. Ahora podía visualizar atributos, técnicas y los niveles de peligro real. Ella sonrió orgullosa. Es la visión del domador. El don legendario que revela la verdad oculta de los monstruos. Era solo el comienzo. Elvina se lanzó al ataque, esquivando ráfagas sagradas con una agilidad que desafiaba la física. Cargó con furia y pateó al jefe, pero no hubo reacción. El impacto fue inútil contra esa armadura viviente. Yuki comprendió el misterio, el jefe era un monstruo de fuego amorfo. Elvina quedó atónita ante lo evidente. Pequeños entes ígneos se movían dentro, evadiendo cada golpe. Ella no estaba golpeando un cuerpo sólido y real. El ojo de la verdad reveló los patrones de movimiento. La estrategia para la victoria final estaba por fin decidida. Ella bromeó pidiéndole que no se enamorara de su baile. Yuki gritó una advertencia. Un ataque masivo se acercaba. Yuki tomó el mando. Agáchate. Derecha. Golpea el brazo, el hombro y finalmente destroza la cabeza del enemigo. El coloso vaciló desorientado. Aunque apenas logró esquivar, por primera vez el jefe mostró señales de una derrota inminente. Esquiva a la derecha. Pero en un descuido fatal, Yuki fue alcanzado por un impacto que lo dejó vulnerable. Elvina lo rescató de las sombras. Tras ponerse a salvo, el joven domador se disculpó por su propia debilidad.
Ella sugirió usar su técnica especial. Un domador puede activar a la fuerza la habilidad más poderosa de su contrato. Era un aumento de estadísticas instantáneo y efímero. Debían terminar este duelo antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Solo tenían una oportunidad sagrada. Ella le confió su existencia con una mirada llena de una confianza absoluta. El intercambio final comenzó. Múltiples advertencias de peligro extremo parpadeaban en rojo sangre ante la visión de Yuki. Derecha. Izquierda. Yuki la guió a través de una tormenta de llamas que amenazaba con devorar sus propias vidas. Yuki cayó herido, pero se levantó. Hecho de todo viento activo. El poder estalló en Elvina como un huracán. Una patada sísmica hundió al jefe en la tierra, sellando su destino. La batalla había terminado de forma épica. El alivio fue breve. Con voz débil, Elvina se despidió. El costo de ese poder fue demasiado para ella. Ella se desvaneció antes de que pudiera sostenerla. Yuki regresó desesperado al corazón del calabozo buscando alguna respuesta. Lieber se sintió aliviada al verlo. Yuki buscaba a Elvina, deseando llevarla consigo en su próxima gran aventura. Lieber lo guió en un silencio sepulcral. Yuki se congeló al verla descansando en la paz de un ataúd. ¿Qué significa esto? Lieber explicó con tristeza que así es como su raza honra a los guerreros caídos. La verdad golpeó a Yuki con crueldad. Elvina era una doncella no muerta que sacrificó su esencia por él. Su poder provenía de destruir su propio cuerpo. Ese uso único significaba el fin definitivo de su existencia eterna. No podía aceptarlo. Sus gritos de dolor resonaron. Él solo quería la victoria, nunca el sacrificio de ella. El rey demonio afirmó que su vida fue un precio digno. Lieber asumió la responsabilidad de esta tragedia necesaria. Yuki se hundió en el remordimiento. Odiaba su debilidad y haber seguido ciegamente un plan que la consumió. Las lágrimas cayeron sobre el suelo frío. Lieber juró que, a partir de hoy, haría a Yuki verdaderamente fuerte. Yuki rogó por una habilidad para revivirla, pero Lieber fue tajante. No existía tal milagro para un domador. Los monstruos eran simples consumibles. Yuki se negó a aceptarlo hasta que Mai apareció para frenar tanta crueldad. Declaró que el asunto no estaba cerrado, pues la voluntad del joven aún no había sido tomada en cuenta. Yuki activó su ojo de la verdad mientras ella se presentaba. La información ante sus ojos era simplemente abrumadora. Dominaba atributos sacros y demoníacos, poseyendo incluso el don de la resurrección. Yuki sintió un vuelco al leerlo. Con una sonrisa, ella ofreció devolverle la vida a Elvina. Una chispa de esperanza estalló en su pecho. Mai se sorprendió al ver que sus ojos lo revelaban todo. Las explicaciones sobraban ante tal poder de observación. Él solo veía los efectos y las duras condiciones. Era un despertar reciente y su comprensión aún era limitada. Yuki exigió la verdad completa. Mai, con elegancia, se presentó formalmente como la encargada de la gestión interna. Supervisaba cada vida dentro de la mazmorra. La palabra respaldo resonó con fuerza en los oídos de Yuki. Ella era el seguro contra las invasiones humanas. Su poder impedía que el abismo colapsara incluso ante la muerte. «Revívela ahora», exigió él. Pero Mei mantuvo la calma, recordándole que todo milagro tiene un precio equivalente. La habilidad consumía una energía mágica devastadora. Era un proceso extremadamente ineficiente y costoso para un simple mortal. Resucitar a un humano costaría lo mismo que construir un piso entero de la mazmorra. Un gasto simplemente impensable. Con Elvina, el costo sería mayor. La mazmorra se encogería drásticamente, poniendo en riesgo todo el ecosistema oscuro. Un territorio pequeño sería presa fácil para los humanos. Incluso Xian se oponía por el riesgo de aniquilación. Yuki sugirió acumular magia lentamente, pero el tiempo era un enemigo implacable que no perdonaba retraso alguno. La segunda condición era letal. Se requería el rastro de la magia original del individuo fallecido para funcionar. La esencia de Elvina se disiparía en solo 10 días. Necesitaban una fuente externa de poder con urgencia total. Por eso debía conquistar mazmorras más grandes. Yuki comprendió finalmente el oscuro propósito de sus batallas futuras. Al devorar la magia de otros abismos, la resurrección sería posible. Ese era el verdadero objetivo de su contrato. Las mazmorras actuales eran insuficientes. Yuki cuestionó si incluso los rangos E o F bastarían para tal proeza. Mei ignoraba los rangos humanos, pero reveló que su plan original fue tachado de misión suicida por todos.
No podían arriesgar el núcleo que Elvina protegió con su vida. Exponerlo de nuevo sería una absoluta locura. Yuki se ofreció voluntario. Liber lo llamó imprudente, pues sin un plan, terminaría convertido en cenizas como ella. Aún no sabía cómo fortalecerse, pero si era el único camino, lo recorrería sin importar el infierno enfrentado. Esa determinación fue la razón del contrato. Liber, impresionado, estuvo a punto de negar la petición suicida. Entonces, el mayordomo dio un paso al frente ofreciéndose para entrenarlo. Yuki reconoció al guerrero que enfrentó Saki. Mai se alegró al ver a Bento colaborar. El peligro era inevitable, sin importar qué camino eligiera el joven. Liber aceptó y entregó a Yuki bajo la tutela de Bento por 7 días. La confianza era su único vínculo. Mai suspiró aliviada por la fuerza de Bento, pero Liber ordenó que los vigilara de cerca sin descanso. Bento odiaba a los humanos y existía el riesgo de que lo matara. Era una preocupación bastante real y aterradora. Cruzaron un círculo mágico. Al despertar, Yuki se asombró de seguir dentro de las profundidades del dominio oscuro. Era una faceta del poder del rey demonio. Cada ejecutivo poseía su propio piso personal, un honor prohibido. Yuki contempló la inmensidad del abismo. Solo entonces entendió por qué la resurrección era el último recurso desesperado. Preguntó si este entrenamiento le permitiría subir de nivel y alcanzar la fuerza necesaria para su misión. Bento explicó que subir de nivel para un humano significaba erosionar y asimilar la magia de sus enemigos. Los aventureros dañaban las mazmorras al luchar. Pero Yuki, vinculado por contrato, ahora era parte del sistema. Al compartir la magia de Liber, el crecimiento convencional era imposible. Su destino estaba atado a este lugar. Yuki comprendió el riesgo de enviarlo fuera. De pronto, un acero voló hacia él con una velocidad letal. Lo atrapó por instinto. Bento fue claro. Yuki no tenía bases, ni técnica, ni cimientos sobre los cuales construir. Debía convertir cada lección en fuerza pura. Carecía de poder, de conocimiento y, sobre todo, de talento natural. Sin previo aviso, el ataque comenzó. Si quería recuperar a Elvina, debía forjar su alma desde la absoluta nada. El movimiento de Bento era una sombra inalcanzable. Yuki apenas podía percibir la trayectoria del golpe mortal. Si fallaba, el destino del mundo pasaría a manos de alguien más apto. Yuki sintió una sed de sangre inquietante. Bento dejó claro que no arriesgaría la seguridad del calabozo ni de Lord Liber. Yuki aceptó el desafío. Para Bento, su vida no valía nada aún. El reto era simple: sobrevive 3 horas. Solo al borde de la muerte un guerrero domina su espada. El acero chocó. Yuki juró cruzar el infierno para salvarla. Activando su ojo demoníaco de la verdad, detectó la letal técnica pétalo de sangre de viento. Cada estocada era mortal. La diferencia de poder era abismal. Yuki se sentía atrapado en un laberinto de muerte sin salida. Si bloquear era imposible, debía moverse hacia lo desconocido. Tenía que saltar al punto ciego donde el peligro acechaba en las sombras. ¿Es todo lo que tienes?, provocó Viento antes de arremeter. El filo rasgó la mejilla de Yuki, dejando un rastro carmesí de advertencia. La tormenta de ataques no cesaba, pero Yuki lograba esquivarlos. Viento sonrió internamente. Al menos el chico tenía el instinto básico de supervivencia. Pero sus movimientos eran toscos y lentos. Viento desvió cada contraataque con desprecio. Yuki estaba siendo aplastado por una técnica absolutamente superior. El pobre Yuki ni siquiera podía recuperar el aliento. Su mente estaba nublada, y sus reflejos eran demasiado lentos para este nivel. Pensar tras ser bloqueado era suicidio. Viento saltó desde lo alto, descargando un golpe devastador que buscaba terminar con todo de una vez. Chispas volaron en el aire. Yuki bloqueó por puro instinto, sintiendo el peso de la muerte. Necesitaba un plan antes de colapsar. Desesperado, Yuki lanzó un mandoble feroz. Sin embargo, Viento lo detuvo con una elegancia insultante, usando apenas la punta de su espada. La fuerza bruta no sirve aquí, sentenció Viento, enviándolo a volar de un impacto. La sangre salpicó el suelo como pétalos marchitos. Increíblemente, Yuki rozó la coleta de su oponente. Viento se percató del cambio. El chico estaba evolucionando en medio del campo de batalla. Yuki ahora leía el flujo de su espada. No eran solo estadísticas, su ojo le permitía descifrar la esencia misma del movimiento de un monstruo. Viento admitió su progreso, pero la brecha física era innegable.
Entender el ataque no significaba tener el cuerpo capaz de detenerlo todavía. Sus habilidades y experiencia eran como el cielo y la tierra. Yuki, con el cuerpo destrozado, sabía que estaba al borde del abismo. Alertas de peligro inundaban su vista. Y lo peor era que Viento ni siquiera usaba maná. Era pura y absoluta maestría con la espada. A pesar del dolor, Yuki no se rendía. Viento se asombró ante tal voluntad inquebrantable. ¿Era simple locura o el despertar de un héroe? Hora de la verdad. Viento liberó un aura siniestra. De repente, la visión de Yuki se tiñó de rojo por infinitas señales de muerte inminente. ¿Era ahora o nunca? Si no superaba este muro, moriría. Yuki decidió ignorar las alertas de peligro para enfocarse en lo verdaderamente importante. Necesitaba los secretos de la técnica de Viento. Cambió su perspectiva por completo. Después de todo, ya estaba caminando junto a la parca. Basta de sobrevivir, era hora de aprender. Viento manifestó hojas de sangre letales. Yuki fijó su mirada en el origen de aquel poder. El choque fue ensordecedor. Una onda de choque pulverizó el entorno. Viento quedó atónito ante la inesperada resistencia del joven guerrero. Una herida adornaba el rostro de Viento. A sus pies, Yuki yacía inconsciente y bañado en su propia sangre tras aquel intercambio legendario. Al despertar, Yuki vio a Viento observándolo. «Levántate, sígueme», ordenó con frialdad. Yuki apenas recordaba cómo seguía con vida tras la masacre. Recordó haber robado la técnica prohibida. Al ver su cuerpo sano, Viento le explicó que la magia de Mei lo había traído de vuelta. Curarlo fue fácil ya que se negó a morir. En secreto, Viento estaba fascinado. Nadie se atrevería a robar habilidades en plena agonía. El potencial de Yuki era aterrador. Sin perder tiempo, comenzó el verdadero calvario. La primera parada era una habitación infestada de monstruos. Yuki palideció ante la horda, pero Viento confiaba en su instinto. Con mano firme, el joven desenvainó, listo para otra danza de muerte. La muerte ya era su vieja amiga. Pero de pronto, la confusión lo invadió. ¿Por qué demonios debía servirte a esos monstruos aterradores? Vestido de mayordomo. Viento le dio una lección vital. Un espadachín divino no desperdicia ni un solo átomo de energía en sus actos. Postura, pasos y elegancia, todo debía ser perfecto. Yuki debía purgar cada movimiento innecesario para alcanzar la maestría absoluta de su cuerpo. Un mayordomo no conoce el error ni la duda. Ni un solo temblor en sus dedos era permitido bajo la mirada de Viento. Debía dominar su fisionomía y su ojo simultáneamente. Las habilidades evolucionan según la voluntad y el uso que su portador les otorgue. Criaturas de todas las razas esperaban su servicio. Yuki debía usar su visión para anticipar cada deseo de aquellos monstruos sedientos. Yuki estudió cada gesto de Viento como si fuera una técnica de combate. La elegancia del mentor era absoluta, incluso cargando pilas de porcelana. Al intentarlo, sus manos flaquearon por la presión. Un plato se hizo añicos, recordándole que aún era un simple novato. La teoría era fácil, pero la práctica era un infierno. Ejecutar la perfección con su propio cuerpo resultó ser el desafío más grande. Su imitación era patética comparada con la gracia de Viento. En la batalla nunca notó cuán toscos eran realmente sus propios movimientos. Copiar no bastaba, necesitaba su propio estilo. Yuki empezó a meditar sobre cómo sincronizar cada músculo con su voluntad de acero. Un monstruo colosal lo puso a prueba. «Así que tú eres el humano de Viento», gruñó, ansioso por medir la fuerza del sirviente. «Aún soy débil», admitió Yuki humildemente. El monstruo, divertido, decidió ayudarlo con un golpe capaz de demoler una montaña entera. Con poca energía, activó su ojo al límite. Analizó el ritmo, predijo el ataque y un golpe perfecto impactó en la mandíbula enemiga. Al cuarto día, atendió a un hombre lagarto. Su ojo detectó el frío de la criatura. Observó, predijo y sirvió con una precisión divina. Arropó al monstruo lagarto con una manta. Al instante, la criatura le tomó afecto. Los monstruos eran diversos y nada parecidos a los humanos. Yuki comprendió gradualmente el propósito del entrenamiento de Viento. Al sexto día, apareció un pequeño murciélago hambriento buscando refugio y algo de alimento. Yuki lo atendió confiado, pero la criatura ansiaba su sangre. Su habilidad, succión de sangre, le permitía sobrevivir consumiendo vitalidad ajena en lugar de comida. Al séptimo día,
Yuki sirvió té ante el mismísimo viento. Aunque falló en sabor y etiqueta, su conducta fue aprobada por el estricto maestro. Yuki pasó días sumergido en combates brutales y ceremonias elegantes. Sorprendentemente, su voluntad de hierro le permitió soportar aquel entrenamiento tan contradictorio. Finalmente, algo despertó en su interior. Pero Viento lo corrigió, solo era el comienzo. El desafío final sería un duelo a muerte contra él. Viento activó su hoja de pétalos de sangre. Yuki desenvainó al instante. Increíble, ahora podía activar su ojo místico en un parpadeo. Antes imitaba habilidades inconscientemente, pero eso ya no bastaba. Si Yuki no dominaba ese poder ahora, moriría. El peligro era evidente y absoluto, la muerte acechaba. Activó su ojo y la descripción apareció. La técnica transformaba sangre almacenada en cuchillas, desatando una tormenta de cortes mortales e incesantes. La defensa convencional era inútil ante tal poder. Solo un ataque de la misma naturaleza podría neutralizar aquella danza sangrienta. Ahora Yuki veía cada detalle del flujo de energía. Sincronizó su cuerpo y activó la hoja de pétalos de sangre. Sus espadas chocaron con violencia. Impactante. La espada de Yuki se hizo añicos, un corte profundo desgarró su abdomen. Viento suspiró decepcionado, creyendo que su discípulo había fracasado finalmente. Mientras su sangre teñía el suelo, Yuki sintió remordimiento. Aún debía salvar a Albina. Advirtió a Viento que no subestimara su potencial, de lo contrario, tendrían problemas. Usando la sangre derramada en el suelo, Yuki activó su propia versión mejorada de la técnica prohibida. La sangre se transformó en infinitas hojas delgadas, creando un torbellino devastador. Era indefendible, salvo por una técnica de igual o mayor calibre. Viento quedó atónito. Yuki había reinventado la habilidad. Tras fallar una vez, decidió ganar por puro volumen, lloviendo espadas de sangre forjada sobre su oponente asombrado. Yuki lanzó un tajo final. Viento bloqueó, genuinamente impresionado por su progreso. El joven guerrero pidió entonces su veredicto profesional. Viento señaló que no podría repetir ese ataque seguido. Yuki flaqueó. Había llegado a su límite físico. Su maestro lo sostuvo firmemente. Ninguno notó que el celular de Yuki cayó al suelo. Mientras caminaban, Viento le aseguró que aún quedaban muchas lecciones por aprender juntos. Llegó un mensaje de Saki. Encontró la solicitud para explorar la mazmorra. Estaba preocupada por el peligro que Yuki estaba a punto de enfrentar. Era una misión conjunta en una mazmorra rango B de jefe desconocido. Yuki informó a Liber que entraría a ese abismo lleno de incertidumbre. Liber percibió el inmenso poder nuevo de Yuki. Viento comentó que, aunque sus modales eran toscos, su esgrima ahora poseía una elegancia letal y refinada. Liber dudaba que un rango E pudiera entrar allí. Yuki aclaró que no iba a conquistarla, sino a cumplir una función mucho más modesta. Iría como asistente de investigación, tal como cuando se conocieron. Sin embargo, su mirada ocultaba una ambición mucho más grande y peligrosa. Entonces comprendieron su plan. Conquistaría la mazmorra si surgía la oportunidad. Todos quedaron atónitos al saber con quién planeaba realizar el contrato sagrado. Yuki fue al gremio. Saki lo recibió alegremente, pero notó la espada en su cintura. Curiosa, le preguntó si había aprendido a usarla recientemente. Yuki se disculpó por su petición irrazonable. A Saki no le importó. Estaba acostumbrada a recibir solicitudes extrañas y específicas de diversos aventureros. Ir acompañada de alguien conocido le daba tranquilidad. De pronto, un hombre interrumpió junto a dos compañeros, exigiendo a Saki que se apresurara de inmediato. Querían partir ya hacia la mazmorra. Al ver a Yuki, preguntaron por su identidad. Yuki consultó en voz baja si ellos eran sus compañeros. Saki negó. Explicó que no eran invitados suyos, sino voluntarios del gremio que aceptaron la misión para aprovecharse de su estatus como rango S. Su plan era simple: subir de rango rápido y sin riesgos, ocultándose tras el abrumador poder de una guerrera de élite como Saki. Al ver a Yuki con ella, asumieron que era rango A. Cuando Saki reveló que era rango E, uno cuestionó su utilidad con desprecio. El hombre rió burlonamente. Para él, un rango E solo sería un estorbo inútil. Afirmó con arrogancia que ellos le estaban haciendo un favor. Le ordenó abandonar a ese perdedor y llevar a verdaderos guerreros rango B. Saki lo ignoró, mencionando que Yuki ya había conquistado 2 mazmorras.
Yuki respondió vagamente. Los hombres no lo creyeron. Un rango E ganando solo era algo inaudito. Normalmente, los novatos solo suben investigando o entregando simples paquetes. Nadie intentaba conquistar mazmorras sin aspirar a los rangos más altos. El líder del grupo comenzó a mostrar una irritación evidente y molesta. Su plan era manipular a Saki para robarle el mérito y ascender al rango A. La sola presencia de Yuki amenazaba sus ambiciones. Si Yuki realmente era un experto, arruinaría su oportunidad de destacar. Saki, harta, aclaró firmemente que Yuki solo fue contratado para investigar, no limpiar. Explicó el objetivo. La cueva del deseo claustral, una mazmorra de rango B. El ambiente se volvió tenso ante la mención del lugar. Yuki preguntó cómo estimaban el peligro del jefe sin verlo. Saki reveló que se basaban en la complejidad estructural de la propia mazmorra. A mayor poder del jefe, más grande e intrincado es el primer piso. Los enemigos supremos siempre exigen más niveles de protección y laberintos. El rango se definía por el tamaño del inicio y el total de pisos. Los registros indicaban un lugar pequeño con senderos muy estrechos. Clasificada como rango B por sus 22 pisos, la mazmorra escondía un misterio. Nadie había logrado localizar la sala del jefe final todavía. La misión pasó a manos de Saki, aunque admitió no ser experta en rastreo. De repente, un gusano colosal emergió de las sombras del abismo. El hombre rubio alertó a su jefe. Aquel líder arrogante gritó de inmediato a los demás que no se atrevieran a intervenir ahora. Era su presa. Partió a la criatura en dos con su hacha. Sosteniendo el cadáver, le alardeó a Saki sobre su impecable ejecución. Saki estaba inquieta. Cazar monstruos no era parte de la misión. Yuki comprendió el peso agobiante de ser un rango S. Gaido se burló de Yuki, exigiendo que el rango E hiciera algo útil por una vez. Mientras fanfarroneaba, el muro colapsó tras él. Un enorme golem de roca emergió. Saki activó de inmediato su corte luminoso. Hito quedó petrificado ante tal velocidad. Saki fue clara. No necesitaba apoyo. Solo quería que sobrevivieran e investigaran. Yuki se disculpó y golpeó al golem con precisión quirúrgica. Saki notó que sus movimientos estaban perfectamente sincronizados con los de ella. Yuki lo confirmó. Saki quedó atónita. Era increíble que un novato pudiera seguirle el ritmo a su técnica de espada. Sus mejillas se enrojecieron levemente. El talento del chico superaba por mucho todas sus expectativas iniciales. Ahora entendía por qué el combate fluyó tan bien. Sonrió radiante, agradeciéndole y elogiando su asombroso desempeño. Yuki pensó que las mazmorras no tenían lógica alguna. Saki le ordenó centrarse en investigar mientras ella despejaba el camino. Hito ardía de envidia. Estaba decidido a encontrar la sala del jefe para reclamar toda la gloria y el mérito. 10 horas después no había rastro del jefe. El agotamiento físico y mental consumía a los 3 hombres. Saki buscó rutas ocultas sin éxito. Parecía que no había forma de descender al siguiente piso de la mazmorra. Yuki tocó la pared, sintiendo algo extraño. Gaido se mofó, dándole una lección condescendiente sobre la naturaleza de las mazmorras. Explicó que eran dimensiones mágicas aisladas. De repente, Gaido lanzó un rodillazo brutal directamente hacia el rostro de Yuki. Yuki no se inmutó ante el ataque. Gaido le advirtió que intentar excavar los muros solo le causaría heridas por el maná. Con calma total, Yuki respondió que su visión era distinta. Gaido no entendía a qué se refería el joven. Usando su ojo especial, Yuki reveló que todo el lugar era un golem vivo. Saki ordenó retroceder y desató su corte luminoso. Una brecha se abrió y entraron a la fuerza. Allí, un golem colosal los esperaba con una presencia abrumadora. La tensión era asfixiante. Saki comprendió la aterradora verdad. No estaban en una mazmorra, sino dentro de un monstruo gigante. ¿Por qué fingir ser una mazmorra? Para ocultar su rango real. Yuki se preguntó si este era el verdadero primer piso. La inmensidad del lugar era sobrecogedora, como estar en el exterior. Saki inicialmente creyó que era un rango A. Corrigió su juicio de inmediato. La entidad estaba evolucionando a rango S. Debían reevaluar toda la información recopilada. No era una mazmorra rango B, sino una supermazmorra rango A. El desierto entero era un golem camuflado magistralmente. Yuki y Saki divisaron un castillo flotante a lo lejos. Gaido notó que el golem bajo sus pies dejó de moverse.
Saki explicó que la criatura ahorraba energía tras fallar su objetivo. Ante la confusión de Gaido, ella profundizó en los detalles. Aquella trampa fue diseñada para repeler a guerreros de rango S como ella. Esa realización la puso en máxima alerta. Gaido estaba en shock. Siempre creyó que los monstruos eran simples animales. Saki le mostró la cruel y compleja realidad. Las mazmorras eran campos de batalla creados para frenar amenazas contra la humanidad. Yuki ya conocía ese oscuro trasfondo. Él sabía que poseían inteligencia y estrategia. Saki decidió aprovechar que la evolución a rango S aún no terminaba. Atacaría antes de que el enemigo se ocultara. Declaró el fin de la investigación y el inicio de la conquista. Ordenó a los demás retirarse y avisar al gremio. Por suerte, el portal de salida estaba justo frente a ellos. Pero Yuki se negó a marcharse. Declaró su firme intención de quedarse. Saki lo cuestionó para confirmar su determinación. Ella confesó que necesitaba a alguien capaz de llevar la información del jefe si algo salía terriblemente mal. Yuki era el mejor candidato. Saki lo tomó del cuello, jurando que ambos regresarían a casa sanos y salvos. Él aceptó, pues no quería más muertes. Saki lo cargó al estilo princesa y partió a una velocidad increíble. Activó su fórmula luminosa, desapareciendo ante los ojos de Gaido. Mientras, un fragmento de cristal amarillo cayó al suelo. Volando hacia el castillo flotante, Saki atravesó los niveles de la mazmorra buscando la ruta más corta y letal. El maná era tan denso como en las profundidades abisales. Una voz resonó, sorprendida de que simples humanos llegaran tan lejos. Una figura de cristal rojo descendió girando con elegancia. Era la jefa de la mazmorra, Carrot, el golem joya. Su deseo era convertirse en la reina demonio más hermosa. Saki comprendió que Carrot recolectaba maná para su transformación estética. Carrot lo confirmó con orgullo. Cada gota de energía era usada para pulir su belleza y alcanzar la perfección. Sin previo aviso, lanzó su corte crítico contra Yuki. Él activó su ojo demoníaco de la verdad, esquivando cada estocada. Carrot quedó atónita. Sus ataques eran letales y veloces, pero para Yuki, ella se movía como si estuviera congelada. Sin pizca de miedo, Yuki bloqueó sus ataques con su espada. Carrot se burló, creyendo que su resistencia era inútil. Su piel superaba la dureza de los golems. Yuki comprendió que no buscaba herirla, sino hallar una brecha letal. Saki lanzó un destello luminoso. Carrot retrocedió impactada, su armadura impenetrable finalmente había sido marcada por el acero. El impacto la estrelló contra el muro. Yuki se asombró ante el poder nivel S. Carrot rugía de dolor. La calma del monstruo era aterradora. Saki advirtió a Yuki. Lo peor estaba por desatarse en este oscuro campo. Saki encadenó ataques feroces para desgastarla. Entonces Carrot sonrió tras detectar su debilidad. Activó su creación de joyas definitiva. El maná vibró con furia. Los golems exteriores se regeneraron al instante. La salida había sido sellada por completo. Carrot sentenció con frialdad. Si no salvaban a esos hombres pronto, sus vidas se extinguirían en la absoluta oscuridad. La trampa era perfecta. Carrot usaba los restos de los golems. Si no la vencían rápido, todos morirían pronto. Saki dudó, pero no podía dar la espalda al jefe. Yuki gritó que fuera, asumiendo la carga de vigilarla. Con voz firme, juró derrotarla. Saki confió en él, prometiendo celebrar juntos tras sobrevivir a esta gran pesadilla. Carrot se burló con arrogancia. No podía creer que un humano tan débil osara desafiar su poder divino absoluto. Para ella, él era un sacrificio. Pero Yuki sonrió. Esto era pura confianza en sus valientes y leales aliados. Ese vínculo sagrado le daba fuerzas. Carrot palideció al sentir cómo el maná de Yuki estallaba con furia indomable. ¿Cómo un humano tenía tal poder oscuro? Yuki declaró su transformación. Ahora lucharía como un verdadero y temible monstruo. Prepárate para la técnica de un ser superior. El filo de Yuki cortó su piel, sumiéndola en un terror profundo. Él leyó cada flujo de poder. Sus movimientos eran quirúrgicos. Desesperada, Carrot cambió su técnica de combate al instante. Invocó su corte curativo de joyas. Estaba segura de que nada podría detener su ataque de aniquilación total ahora. Yuki desafió el destino. Usó la propia dureza de Carrot en su contra, ejecutando un tajo de poder devastador.
Los cristales saltaron por los aires. Carrot no lo comprendía, él la había herido desde el primer segundo inicial. Al fin conoció el terror de un domador. Ver su coraza agrietada la sumió en una furia ciega y mortal. No habría perdón. Carrot liberó su verdadera esencia, transformando el campo de batalla en un infierno de cristal puro. Su clase despertó la forma suprema. Se convirtió en el golem más letal y hermoso jamás creado por un calabozo. Reveló su sádica fuente de poder. Humanos sellados en cristales, siendo drenados de toda su energía vital y magia. Te convertiré en polvo. Su brazo colosal descendió como un martillo divino buscando aplastar la existencia de nuestro héroe. Carrot rebosaba confianza. Yuki se burló de su falta de originalidad al intentar ganar solo con ese tamaño masivo. Ella defendió su grandeza, pero Yuki replicó que el valor real reside en la perfección del corte del diamante. Activó la hoja de pétalos de sangre. Carrot quedó petrificada ante una técnica tan similar a la de un monstruo. Es mi propio estilo. Cientos de espadas florecieron a su alrededor, destrozando sus barreras como si fueran simple papel. El acero desgarró su carne sin piedad. Yuki suspiró. Su arriesgada apuesta finalmente había dado sus frutos de victoria. La sangre goteaba de su hoja. Yuki bajó la guardia, sin notar que Carrot aún respiraba tras su espalda herida. Carrot sacrificó su cuerpo para un ataque psíquico final, un poder absurdo nacido de un costo de vida devastador. Ataque sorpresa. Pero Yuki lo desvió al instante. Él ya había descifrado cada uno de sus movimientos de combate. Carrot notó su agotamiento. Yuki preparó su técnica de nuevo. Ella no entendía por qué forzaba tanto su cuerpo herido. Yuki admitió su límite. Ya no podía moverse. En su lugar, invocó a un pequeño y muy adorable murciélago. Era su carta del triunfo. Usaría la sangre acumulada para alimentar el hambre voraz de su pequeño compañero alado. La habilidad vampirismo permitiría absorber la esencia enemiga. Era un todo o nada que consumía muchísima sangre del usuario. Si fallaba, Yuki moriría. Solo podía invocar a uno, así que este golpe debía ser el definitivo para ganar. Usó su propia sangre como cebo. Yuki arriesgó su vida para que Carrot bajara su guardia por pura soberbia. Su vulnerabilidad fue la trampa perfecta. El pequeño murciélago estaba listo para dar el golpe de gracia al fin. Carrot comprendió el plan demasiado tarde. Yuki se presentó como el domador que lo sacrifica todo para poder ganar. Un tajo limpio la partió en dos. Carrot se desintegró en 1000 fragmentos, llamándolo monstruo por una última vez. «Soy humano», respondió Yuki con calma. Un humano que ha pactado con el mismísimo y poderoso rey demonio. Sus ojos ardían con el poder del calabozo. Empezó a absorber el maná absoluto hacia su marca sagrada de Tamer. El cansancio lo venció finalmente. Al borde del colapso total, dejó el resto en manos de su fiel aliada Liber. Saki llegó justo a tiempo para sostenerlo. Yuki había ganado solo. Ella lo apoyó, admirando su increíble y épica hazaña. Mientras tanto, la prensa rodeaba al hombre del anuncio. El tema, la mazmorra de rango A. Un incidente obligaba a dar explicaciones directas. Los flashes no daban tregua. Portada asegurada. Todos aclamaban al héroe que conquistó aquel abismo. Una mazmorra falsa y un éxito rotundo. Hasta los veteranos admiraban tal hazaña. Saki, el destello blanco, apareció bajo los focos. ¿Peligro de colapso?, preguntó la prensa. ¿Había monstruos inteligentes? Con calma gélida, ella detalló la épica conquista. Por dentro rabiaba. Yuki le había encasquetado todo este molesto lío. En cuanto recibió el informe, él huyó sin rastro, ignorando sus heridas. ¿Qué era tan urgente? Yuki volaba hacia Liber. La resurrección ya comenzaba. El aura de Mai estalló en su fase final con un poder aterrador. «No mires», advirtió Viento. La presión del mana era capaz de incinerar sus ojos. Se acabó el descanso. Mai llamó a Elvina desde el umbral eterno. Las cadenas del inframundo vibraron. El veredicto del más allá fue activado. Elvina despertó. Al verla en pie, el alma de Yuki volvió al cuerpo. Estaba viva. Aunque renacida por manos divinas, ella no podía creer tal milagro. Yuki suspiró aliviado al ver que su energía seguía intacta tras la muerte. ¿Chistes de zombies?, bromeó ella. Él estalló en un grito de negación. «¡A trabajar!», rugió Viento. ¿Acaso Yuki volvería a ser un simple mayordomo? Ataviado como un caballero distinguido,
Yuki lucía una elegancia letal y pulida. Confundido por su traje, Viento reveló la verdad tras ese atuendo impecable. Yuki era la estrella. Los monstruos rugieron celebrando al humano de la profecía. Él los salvó. La energía de la mazmorra conquistada alimentó sus almas marchitas. Mai estaba exhausta. Gracias a Yuki, un ejército entero volvió de la tumba. Todos ansiaban conocer al hombre que desafió al destino por ellos. La alegría era total, pero Elvina lo arrastró lejos de la multitud festiva. Él es mío primero, reclamó ella, aún procesando la magnitud de su poder. Yuki suplicó ayuda a Liber, quien solo sonrió. Acepta su gratitud, Salvador. Pero Yuki no buscaba gloria, solo vio en Elvina el reflejo de su pasado. Aquellos monstruos le recordaban al orfanato. Salvarlos era su redención personal. De pronto, un rumor surgió. Yuki era el discípulo número 1 de Viento. Elvina gritó en shock. Viento, impasible, juró pulir a su nueva y brillante estrella. Entre bromas y lealtad, los soberanos sabían que Yuki era alguien especial. Él no fue usado. Yuki superó toda expectativa, controlando a los mismos maestros. Él es la llave del mundo, sentenció Liber. Mientras, Saki enfrentaba a los medios. Un hombre de cabellos plateados irrumpió exigiendo ver al verdadero conquistador. Él codiciaba a Yuki. Mientras tanto, en un callejón, el miedo cobraba forma. Las noticias anunciaban el caos. Gaido, herido y aterrado, suplicaba por su vida. Fue Saki. Delató Gaido. El hombre de gafas oscuras chasqueó la lengua con desprecio. Harto de los débiles, estaba a punto de matar cuando escuchó el nombre, Yuki. El asesino recordó aquel cartel. Gaido creyó que su confesión lo salvaría. Tu boca es tu tumba, sentenció el verdugo antes de silenciarlo para siempre. Al día siguiente, Yuki caminaba entre flores, lejos del estruendo de las mazmorras. Hoy no habría batallas. Solo el recuerdo de aquellos que lo cambiaron todo. Ante el memorial del gran colapso, rindió tributo a las almas caídas en batalla. Espada, conquistas y promesas. Entonces, una presencia familiar detuvo su corazón. Un hombre con capucha roja acechaba en el camino. Yuki creyó que era Saki, pero no. Era aquel tipo de las gafas de sol. Su nombre era Sapper, un aventurero de rango A. Ante la duda de Yuki, Sapper confirmó que era su primer encuentro. Venía a reclutarlo. Yuki, siendo solo rango E, no lo entendía, pero Sapper mencionó el incidente de la mazmorra falsa. No lo ocultes, advirtió. Yuki se congeló de terror. Si descubrían su naturaleza de monstruo, todo estaría perdido. Yuki intentó darle el crédito a Saki, pero Sapper no se dejó engañar. Él sabía que Yuki aniquiló al jefe. Mientras el destello blanco peleaba, Yuki demostró poder de rango A. Este hombre sabía demasiado, y eso era peligroso. Yuki lo negó todo, alegando cobardía. Sapper, intrigado por su secreto, le exigió que escuchara con atención. Limpiar mazmorras no es un juego. Para ganar fortunas, no necesitas novatos, sino armas legendarias de primer nivel. ¿Acaso hablaba de él? Sapper explicó que, pese a sus habilidades, un aventurero solitario siempre encontrará su límite. En equipo, las ganancias se disparan. Por eso, Sapper le ofreció una alianza para amasar riquezas sin fin. Yuki rechazó la oferta, el dinero no era su motor. Sapper aceptó la negativa, admitiendo su falta de elocuencia. Pero la prueba era inevitable. Sapper atacó de repente, liberando su devastador martillo de fuego sobre Yuki. Las llamas consumieron las flores. Magia prohibida en la ciudad. Sapper sonrió al ver que Yuki esquivaba el golpe. «¡Detente!», gritó Yuki en aquel lugar sagrado. Usar magia en la superficie era un crimen imperdonable ante la ley. Para Sapper, el rechazo era el único crimen. Activó su prisión de piedra, sellando los movimientos y habilidades de Yuki. «Eres experto cazando monstruos, pero un novato en duelos», se burló Sapper, silenciando a Yuki por la fuerza. Con su sello de hielo, congeló sus palabras. Yuki era su polo opuesto, un especialista puro en mazmorras. Por eso lo deseaba. Lo derribó, jurando que lo perseguiría en cada incursión hasta que aceptara su destino. «Pide ayuda si quieres», desafió. Sapper, el asesino de habilidades, no temía a ningún aventurero de este mundo. Yuki lo fulminó con la mirada. Tras dejar su advertencia, Sapper se desvaneció en un rastro de llamas ardientes.
Liber sintió la amenaza sobre su peón y su ira creció. Mientras tanto, Mei sanaba las heridas de Yuki. Necesitaba una defensa. Viento, intrigado, le preguntó por qué no portaba su espada en ese momento crítico. Yuki evitaba problemas legales por su bajo rango. Aún así, confesó que con su espada también habría sido derrotado. Esa magia era inalcanzable. Pero Liber le recordó su verdadera esencia. Él era un domador de monstruos. Los monstruos dominan la magia. Entonces, apareció Machinami Teua, una elfa dedicada por completo a la investigación arcana. Ella era la autoridad suprema. Liber ordenó a Yuki aprender los secretos del abismo, a pesar del desdén de ella. En la mazmorra de Libra, Mashami admitió su odio hacia aquel viejo cascarrabias mientras Yuki recordaba su ausencia social. Eso la enfureció. Aquel murciélago antiguo siempre la criticaba, ignorando que ella aún estaba en sus frescos 30. Yuki indagó con cautela. Ella aclaró que su edad rondaba los 1000 años, una escala insignificante según su perspectiva. Solo tenía 1499 años. De pronto, una idea divertida cruzó por su mente milenaria. Si fortalecía al discípulo de viento, aquel viejo estallaría de rabia pura. Era el plan de venganza perfecto. Ella imaginaba romances prohibidos, pero Yuki la interrumpió en seco. Solo buscaba dominar el arte de la magia. Su determinación la convenció. Para forjar un nuevo poder, lo guió hacia la inmensa biblioteca de simulaciones mágicas. El conocimiento era infinito. Pisos enteros construidos con libros. Yuki quedó abrumado ante tal magnitud de sabiduría arcana. Su mirada delataba su ignorancia. ¿Acaso sabes qué es la magia, discípulo número 1? Preguntó ella con burla. Lanzó un acertijo crucial. ¿Cuál es la verdadera diferencia entre una habilidad y el poder de la magia? La habilidad es individual, pero la magia es universal. Yuki estaba totalmente perdido ante tan profunda revelación filosófica. Existen 3 tipos de habilidades: las otorgadas por la profesión, las raciales y aquellas nacidas de la técnica maestra. Son dones únicos, imposibles de copiar, que emanan directamente del alma, el cuerpo y el talento del usuario. Cada técnica es un cheat irrepetible. Aunque parezcan iguales por fuera, sus núcleos son mundos completamente diferentes. ¿Ya has sentido este poder en tu propia carne?, le recordó ella, incitándolo a recordar sus batallas pasadas. Yuki evocó su hoja de sangre. Si las habilidades son únicas, la magia debe ser el camino opuesto. Exacto. Con el mismo mana y conjuro, el resultado de la magia siempre será una verdad absoluta e inmutable. Una ley universal. Eso es la magia. La emoción comenzó a hervir en el pecho de Yuki. ¿Requisitos estrictos? ¿Consumo masivo? No. La respuesta era más simple y cruel. La magia es simplemente demasiado difícil. Yuki cuestionó si el verdadero muro era el control del mana. Ella negó con la cabeza, confesando que incluso los cánticos eran un martirio. La magia real exigía encantamientos tan extensos como libros enteros. Yuki jamás había visto a nadie recitar por tanto tiempo. Lo usual eran simples comandos de voz. Esto despertó una duda crucial. ¿Cómo lograban otros lanzar hechizos? Yuki teorizó que debían utilizar algún tipo de asistencia externa para canalizar su poder. Exacto. Los báculos sustituyen partes del cántico y los círculos mágicos actúan como motores rúnicos para simplificar el proceso de invocación. Algunos prefieren susurros internos o saltarse versos. Yuki comprendió que la magia podía alterarse, revelando la verdadera y caótica belleza de este arte. En este mundo, el conocimiento te permite hacer trampa. Ella exclamó martillo de fuego y una masa llameante se materializó instantáneamente en su mano. Así introdujo la ruptura de cántico, la técnica de visualizar y completar el hechizo mentalmente antes de hablar. Es la base de todo mago experto, pero el resultado varía según la comprensión del usuario. Algunos visualizan textos, otros imágenes o sonidos. Es una interpretación espiritual absoluta del poder. Cada alma resuena de forma distinta. Yuki finalmente entendió por qué 2 hechizos con el mismo nombre pueden tener niveles de destrucción tan dispares. Tras la teoría, llegó la exhibición. Ella combinó una técnica de invasión con su martillo ígneo mientras Yuki observaba cada destello con total asombro. Moldeando las llamas a su antojo, explicó que se pueden conservar fragmentos del cántico original mientras la mente rellena los vacíos con voluntad pura.
Yuki estaba extasiado al descubrir la verdadera esencia de la magia. Sin embargo, ella le advirtió que memorizar palabras vacías sería su límite absoluto. Un cántico es una orden directa a la realidad. Sin entender cada instrucción, jamás podría modificar un hechizo y mucho menos crear magia propia. Yuki se sintió abrumado. Era como aprender un lenguaje divino y él ni siquiera era bueno con los idiomas extranjeros en su vida pasada. Entre risas, ella le recordó que los humanos tienen vidas efímeras. Entonces, activó su poder y convocó una biblioteca viviente que desafiaba toda lógica. El espacio se transformó en un parpadeo. Ella explicó que esta magia permitía experimentar el contenido de cualquier libro de forma directa y sensorial. Se encontraban dentro de Magia de Fuego para Slimes, una obra maestra escrita por ella misma para guiar a los principiantes absolutos. Si Yuki lograba conquistar esta mazmorra virtual, absorbería todo el conocimiento. Justo cuando aceptó el reto, ella le arrojó una montaña de tomos adicionales. La orden era clara: dominar todos los atributos principales. Yuki palideció al preguntar si realmente debía completarlos todos para sobrevivir a este entrenamiento. Con una sonrisa desafiante, ella le prohibió rendirse. En ese instante, una serpiente titánica se lanzó sobre Yuki con intenciones asesinas. Él sonrió con confianza y la despedazó en un segundo. Al ver su determinación, los ojos de Makanami brillaron. Yuki juró terminar todo pronto. 3 días después, en las profundidades de la mazmorra de Liber, un águila mística surcaba tormentas violentas mientras emitía un chillido desgarrador. Yuki luchaba desesperadamente por recitar un cántico que interfiriera con el viento. El entorno era un caos de ráfagas que impedían cualquier concentración. Fue lanzado por los aires, pero siguió recitando entre dientes. Machinami usó su garra de aire para atraparlo antes de que se estrellara fatalmente. Machinami comentó con frialdad que su discípulo no tenía talento. Yuki, exhausto en el suelo, entendió por qué los aventureros no cantan en combate. En una batalla real, un cántico largo es una sentencia de muerte. Ella le recordó que la magia nació para engañar y reescribir la realidad. El objetivo es alterar el mundo según el deseo del usuario. Yuki comenzó a enumerar cada uno de los elementos fundamentales que debía dominar. Fuego, tierra, agua, rayo, cada uno debería ser devastador. Invocó una flecha de piedra, pero el proyectil cayó al suelo sin fuerza alguna. Yuki se quejó frustrado. Al saltarse pasos del cántico, su poder se desvanecía. Como advirtió Makami, omitir versos revela las debilidades de un mago. El cántico es la orden que dobla la voluntad del mundo usando mana. Si la instrucción es vaga, la realidad simplemente se niega a cambiar. Ella detectó su gran fallo. Yuki carecía de la imaginación necesaria para llenar los vacíos. Su potencia mágica era casi nula al usar rupturas. Si dependía de cánticos largos para recuperar poder, jamás alcanzaría a Zapper. Sería incapaz de reaccionar ante la velocidad de los ataques enemigos. Zapper siempre tendría la ventaja elemental para contraatacar. Ella le advirtió que este sería un obstáculo constante en su camino hacia la cima. La tierra no puede vencer al viento y él aún no dominaba todas las ramas. Aún así, ella le dio un rayo de esperanza. Quizás el viento fuera su verdadera especialidad. Mientras era transportado por la mano de aire, Yuki rezaba por encontrar finalmente su elemento afín. ¿Acaso Zapper tendría alguna debilidad? Mientras tanto, un grupo de aventureros veteranos montaba un campamento estratégico en las gélidas montañas del norte. Zapper se mostró intrigado al saber que Yuki entró en una mazmorra de rango S. Sus espías confirmaron que el chico no dudó en avanzar. Él recordaba ese lugar. Una zona maldita que hizo retroceder a 2 grupos de rango S. La situación le resultaba sumamente entretenida y emocionante. Era un territorio prohibido para aventureros comunes. Cuando sus hombres preguntaron el siguiente paso, Zapper ordenó internarse en aquel infierno sin dudarlo. Sus subordinados entraron en pánico por el peligro extremo. Zapper sonrió con arrogancia, sabía perfectamente que estaban entrando en la boca del lobo. De repente, una mandíbula colosal repleta de colmillos de pesadilla surgió del vacío, eclipsando por completo a los guerreros que temblaban de miedo. Un gusano gigante emergió para devorar a Zapper. Pero el mago ni siquiera se inmutó ante la presencia de la bestia de pesadilla. Desató una tormenta de lanzas de hielo, rayos y martillos de fuego simultáneamente. La criatura fue aniquilada al instante por una magia demasiado devastadora.
Su acompañante quedó petrificado al ver a Sapper dominar todos los atributos con tal maestría. Era un espectáculo aterrador e increíble de presenciar. En ese momento comprendió el abismo que separaba a un mago de élite. Sapper sentenció que las mazmorras de rango S serían su patio de juegos. Debían alcanzar a Yuki pronto. Si se adentraba más, perderían su rastro entre la destrucción. La masacre era total. Para Sapper, los guerreros caídos eran basura reemplazable de rango B. Sapper se negó a salvarlos. No malgastaría su preciado maná en debiluchos que no valían nada. Con un pisotón, declaró su objetivo. Guardaría su poder solo para capturar al especial Yuki. Mientras tanto, Machinami observaba a Yuki. El chico parecía un cadáver sin alma sobre el suelo. Ella fue cruel, él no tenía talento. Su incapacidad para activar la brecha de encantamiento era patética. Jamás vio un fracaso igual. Si fallaba en lo básico, su afinidad de insecto era inútil. Yuki poseía el conocimiento, pero su falta de talento era un abismo oscuro y desesperante. Ella le prohibió hablar de magia. No entendía nada. Entonces, la verdadera pesadilla comenzó. Su entrenamiento ni siquiera había empezado. Lo anterior fue solo un calentamiento insignificante. La magia es el poder de reescribir el mundo y aplastar la injusticia. Rendirse está prohibido. ¿Cómo lograrlo? Era simple. Solo debía recordar cómo ella humilló a aquel anciano. Debía manifestar una magia única y personal. Machinami lo instó a aplicar su propia teoría. Su sabiduría era inmensa, digna de un maestro. Yuki quedó atónito ante tal revelación. Si los hechizos comunes fallaban, crearía los suyos. Esa era la esencia del plan de Machinami. Sin cánticos, solo pura emoción moldeando el mundo. En el combate, la práctica lo es todo. El verdadero infierno empezaba ahora. De pronto, ella sintió una presencia amenazante acechando. Usando visión de agua, vio a Sapper desatando el caos. Él buscaba a Yuki desesperadamente. Yuki vio la amenaza en una esfera de agua. Sapper lo había rastreado. Era la oportunidad perfecta. El reto era claro, vencer usando solo magia pura. Sin invocaciones. Shrine Drive activado. Aquel destello teletransportó a Yuki. Ahora comprendía la verdadera magnitud de este poder espacial. ¿Fue el destino o una trampa? Sapper fue arrastrado al mismo campo de batalla. Sapper estalló en furia. Creía que Yuki ocultaba su fuerza y exigió la verdad a gritos. Jabalina de agua. Yuki esquivó el ataque mortal y desenvainó su acero con determinación. La ira de Yuki era evidente. Cortó la prisión de piedra como si fuera simple papel. Yuki no retrocedió. Pero Sapper fue más rápido. Trampa de lodo activada al instante. Sin cánticos, la magia de Sapper era veloz. Se burló mientras Yuki intentaba recitar un hechizo. Martillo de viento. El impacto fue directo. Yuki seguía siendo demasiado lento con los encantamientos. Superado en velocidad, Yuki tomó una decisión desesperada. Crearía un nuevo hechizo ahora mismo. Sapper leyó sus intenciones. La magia es un milagro nacido de la voluntad de reescribir todo. Al comprender el principio, los cánticos sobran. Las alarmas de muerte sonaron para Yuki. Una sonrisa gélida precedió al desastre. Relámpagos. Yuki fue lanzado por los aires violentamente. Los milagros jamás respondieron a sus plegarias. En su pasado, todos desaparecieron sin volver. Una fuerza abrumadora distorsionó el aire. Yuki se preparó para el choque final inminente. La explosión fue devastadora. Sapper estaba seguro de haber aniquilado a su presa. Sus ojos se abrieron con horror. No había rastro. Yuki sabía que los milagros no existían. Es magia, susurró la voz de Makami en su mente. Él estaba al límite de sus fuerzas. Ella le dio la clave. Su conocimiento era el de un mago de primera clase. Solo debía decidir qué realidad deseaba. Verter sus emociones más profundas en el maná. Yuki solo sentía una cosa hacia la magia, una rabia ardiente y destructiva. ¡Boom! El campo de batalla estalló. En este mundo injusto, su furia era su mayor arma. Entre más odio, más poder. Yuki enfrentó a Sapper con una mirada llena de fuego. Sin cánticos, Sapper respondió con una tormenta de llamas, confiado en su superioridad absoluta. El fuego lamió su piel, pero Yuki no retrocedió. Iba a mostrar un camino prohibido. Una magia hermosa y aterradora nació. Escudo del vacío.
La lección de Yuki acababa de comenzar. Un poder que desafía la lógica arcana. Yuki desplegó su escudo del vacío, negando cualquier rastro de maná. No permitiría que Zapper lanzara ni un solo hechizo. Ni una sola vez. Zapper estaba atónito, sus conjuros se desvanecían antes de nacer. Era como si el universo mismo hubiera decidido ignorar su voluntad. Olvidó el deseo de reclutarlo. Ahora, la sed de sangre dominaba sus sentidos. Yuki debía morir en ese mismo instante. Una lanza de relámpagos surcó el aire, pero Yuki la desvió. El látigo de agua impactó después, provocando grietas en su defensa absoluta. Yuki sintió el límite de su guardia. Pero Zapper percibió algo aterrador. Aquel escudo no bloqueaba elementos, hacía algo mucho peor. Anulaba la esencia misma. Sintió un escalofrío al notar cómo esa extraña energía interfería directamente con la raíz de su magia. Era como si el deseo de moldear el maná fuera rechazado. Desde su escoba, Machinami observaba cómo Zapper empezaba a entrar en pánico. Ella reconoció su talento en silencio. La magia altera el mundo mediante la voluntad, pero el vacío era la antítesis de esa ley. Usando el maná interno, Yuki ordenaba al mundo exterior permanecer inalterado. Ella bautizó este poder como el atributo del vacío. Un arte prohibido forjado por el discípulo número 1, nacido del odio puro que sentía hacia la magia misma. Zapper planeó romper la defensa mediante fuerza bruta, desatando múltiples elementos a la vez. Yuki comprendió que debía cambiar de estrategia. La defensa no bastaría. Forjó un sable de vacío y cortó el ataque a la mitad. Zapper quedó completamente estupefacto ante tal proeza. Con precisión quirúrgica, Yuki borró el peligro gastando el mínimo de energía. Machinami sonrió orgullosa del increíble talento de su pupilo. Su comprensión era de primer nivel. Pese a que ella detestaba esa esgrima antigua, Yuki confiaba en alcanzar a su oponente. Zapper levantó muros desesperados, pero Yuki desvaneció el viento y destrozó el hielo con un solo tajo. Estaba acorralado. Sus trucos fallaban y su fuerza física era inútil. Desesperado, lanzó una ola de fuego, obligando a Yuki a protegerse nuevamente. El miedo se apoderó de Zapper, su maná se agotaba rápido. Buscó frenéticamente un hechizo capaz de perforar ese vacío absoluto. Yuki detectó la brecha y liberó su hoja de pétalos de sangre. Los ojos de Zapper se abrieron, su defensa sería inútil. El ataque fue implacable. Zapper resistió usando un martillo de aire que dejó a Yuki aturdido por un breve instante. Usó la magia en sí mismo para huir. Zapper decidió retirarse, advirtiendo que no habría piedad en su próximo encuentro. Juró encontrar una debilidad y huyó volando. Yuki se asombró por su calma, entendiendo que quedarse significaba la muerte segura. Machinami gritó furiosa. Si escapaba, aquel viejo cascarrabias se burlaría de ellos eternamente. No podían permitirlo. Yuki admitió tener una carta bajo la manga. Miró el vendaje de su mano y pidió permiso para liberarlo. Empuñó su espada con firmeza. Mientras tanto, un amargado Zapper ya planeaba su venganza mientras escapaba por el cielo. De pronto, el aire se volvió pesado. Yuki inició un canto completo, liberando una energía siniestra que heló la sangre de Zapper. Era imposible. Un canto así requiere tiempo, pero el maná desbordaba desde la posición de Yuki a una velocidad aterradora. Zapper aumentó su velocidad para alejarse. Machinami observaba con duda, viendo que Yuki incluso recurría a una invocación especial. Mai apareció invocando a la Madre del Caos. Con una calma sepulcral, comenzó el rito donde todo nace y muere. El poder giraba violentamente. Yuki explicó que preparó a Mei mediante telepatía por si su propia magia fallaba en el último segundo. La magia es un arte versátil, cualquiera puede canalizarla si logra completar un canto absoluto con éxito. Mai terminó el canto bromeando sobre su trato. Como buen domador, Yuki delegó la tarea. Después de todo, los muertos no se cansan. Una flecha oscura fue disparada. Zapper alzó un escudo sagrado. Pero el proyectil lo atravesó como si fuera simple papel. Las grietas se extendieron velozmente. Entonces lo comprendió. Aquella era la flecha del vacío que Yuki le había prometido. Su magia se extinguió para siempre. Una marea de energía púrpura lo engulló, arrancándole un grito de agonía absoluta. Entre maldiciones, Zapper desapareció. Machinami quedó maravillada por la precisión y potencia del ataque. Realmente era un éxito total. Yuki sonrió ante los elogios,
atribuyendo su éxito a su gran maestra. Del enemigo, solo quedaron sus gafas oscuras. Mientras tanto, en la superficie, hombres con uniformes blancos de asesino tomaron posiciones. Su capitán aún estaba en otra misión. Confiados, decidieron actuar. Solo temían a Zapper, y su objetivo era capturarlos a ambos sin importar el costo. Yuki emergió de la mazmorra cargando el cuerpo de Zapper. El cansancio era evidente tras cargar tanto peso durante el trayecto. Planeaba entregarlo al gremio, pero antes de avanzar, un grupo de hombres armados le cortó el paso bruscamente. Sus armas apuntaban directo a su corazón. Al ver esos uniformes blancos inmaculados, Yuki supo de inmediato quiénes eran. El escuadrón de ejecución del gremio. Pensó que era su día de suerte, ya que planeaba entregar al prisionero, pero un muro de hielo frenó su avance. Una mujer de cabello corto le ordenó detenerse con una voz gélida. Era Nao, una maga de rango B. Yuki no comprendía por qué lo trataban como si él fuera un criminal. Dugo, un monje de rango A, reveló la verdad. Múltiples aventureros habían presentado denuncias graves en contra de Yuki. Confundieron a Yuki con un aliado de Zapper. El escuadrón de ejecución los atraparía a ambos. Yuki intentó explicar su inocencia, pero de pronto, Zapper activó explosión ígnea. Las llamas distrajeron al escuadrón momentáneamente. Yuki reaccionó al instante, invocando su sable del vacío para protegerse en medio del caos. Zapper rió burlonamente, agradeciendo a Yuki por la distracción perfecta. Huyó a toda velocidad mientras el escuadrón iniciaba la persecución. Lanzaron lanzas de hielo y ataques demoníacos, incluso el hacha Gvag, pero Zapper se defendió con poderosos muros de escarcha. Mientras tanto, otro guardia interceptó a Yuki. Todo se salía de control. Gritó que no era momento de pelear entre ellos. Rodeado, Zapper desató un estallido de trueno. La electricidad fulminó a todos los presentes, dejándolos fuera de combate uno tras otro. Pateó a un caído hacia un aliado consciente. Este recibió el impacto, pero usó su habilidad recompensa intacta para sanarlo de inmediato. Aprovechando el desconcierto, Zapper tomó a Nao como rehén. Advirtió con rabia que nadie diera un solo paso más hacia él. Declaró que su poder ahora era absoluto. La distancia era demasiada. El escudo de Yuki no llegaría a tiempo para salvarla. Dugo chasqueó la lengua, furioso por tácticas tan cobardes. Cansado de juegos, decidió que era hora de intervenir personalmente. Ordenó vigilar a Yuki para evitar imprudencias. Con un rehén de por medio, la coordinación del escuadrón de ejecución era vital. Zapper se burló cruelmente. Para él, masacrarlos a todos era más fácil que lidiar con la molesta tarea de proteger humanos. Círculos mágicos masivos empezaron a formarse. Yuki sintió el peligro. Era magia de gran escala. No podría proteger a todos a tiempo. Les ordenó refugiarse en su sombra mágica. Pero entonces, una mujer de cabello plateado apareció, trayendo una calma gélida al campo. Activó su ojo del juego limpio, desafiando el maná de Zapper. Era Ena Jinki, la legendaria capitana de rango S y ley viviente. Ena Jinki, la paladín de rango S, activó su técnica Dragón Gorrión B. Zapper fue golpeado y soltó a Nao al instante. Fue una técnica aterradora. El golpe impactaba incluso antes de que el ataque se viera. Pura maestría de combate divino. Lo reprendió fríamente por gastar todo su maná en ataque. Zapper, aterrado, lanzó atadura de piedra, mientras ella ordenaba a Yuki atacar. Yuki se sorprendió de que ella conociera su magia. Sin tiempo que perder, invocó su sable mientras Zapper creaba barreras desesperadamente. Zapper desató una lluvia de flechas Ramitaki. El cielo se oscureció, apuntando cruelmente contra cada miembro del escuadrón de ejecución. Ena activó desvío de flechas, una habilidad que altera el destino. Intercambió el objetivo de las flechas directamente hacia Yuki. Yuki levantó su escudo del vacío mientras las flechas caían. Ena sabía que aguantaría. Curiosa, apareció súbitamente detrás de Zapper. Blandió su arma activando Gran Neanata. Zapper recibió el impacto directo. Jaque mate. El escuadrón se abalanzó para capturarlo por fin. Jinki notó que su maná estaba agotado por una batalla previa. Tras la captura, agradeció a Yuki por su valiosa cooperación. Gracias a su magia, todo terminó rápido. Yuki preguntó cómo sabía de sus poderes. Ella explicó su habilidad Ojo del Juego Limpio. Dijo que se parecía a su ojo demoníaco de la verdad.
Así comprendió cómo ella conocía el estado de todos los combatientes. Dugo informó que Sapper estaba bajo custodia. Entonces, Ginky declaró oficialmente que Yuki estaba libre de toda sospecha criminal. Él había ayudado activamente en la captura. Dugo admitió que las acusaciones contra Yuki fueron probablemente un lamentable malentendido.